Iniciamos un nuevo espacio de conversación. Les damos la bienvenida a Hoy Hablamos a través de TVU. Esta vez en relación a lo que ocurre cada 26 de marzo, donde se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino. Ya estamos aquí con nuestra invitada de la jornada, Loreto Agurto Neira, ginecóloga oncóloga del Hospital Guillermo Grant Benavente y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Bien y tú? Todo bien en esta jornada ya para finalizar este día. Así que vamos a conversar un poquito de lo que es este tema. Cerca de 600.000 mujeres en el mundo al año son diagnosticadas con este tema, en particular con este tipo de cáncer. Sí, claro. Y es de la experiencia personal y acá en Chile, obviamente, y acá en la región, comentar un poquito acerca de esto. Perfecto. Sí, me parece muy bien y muy útil hacerlo. ¿Cuál es por ejemplo, hagamos un breve resumen al comienzo, antes de entrar de lleno a los temas un poquito más específicos, pero ¿cuál es la realidad que hay acá en la región? La verdad es que nuestra región es bastante prevalente. Nosotras vemos muchas mujeres. En el hospital regional vemos pacientes tanto con lesiones precancerosas del cuello uterino como lesiones ya tumorales o cancerosas. Son muchas las pacientes que nos consultan día a día, tanto en el servicio de urgencia como en nuestra unidad de patología cervical, y es una patología muy prevalente que lamentablemente no debería ser así porque es algo que tiene prevención y algo que se puede diagnosticar muy precozmente para hacer tratamientos oportunos y efectivos. ¿Y cómo ha ido también ahí en el paralelo el avance de la tecnología en el tema de diagnóstico, en el tema de seguimiento también? Ha ido avanzando mucho. Mira, sin duda alguna, el quiebre más importante es la vacuna, que apareció ya hace algunos años. Esta vacuna ha ido cambiando a través del tiempo. Actualmente usamos una vacuna que cubre 9 cepas del virus que produce en el fondo el cáncer cervicuterino, y es una vacuna que está al alcance en este momento de la población, de la gran mayoría de la población, porque se le coloca a los niños en el Programa Nacional de Vacunación. Entonces, esto ha sido un impacto muy importante, ya que en algunos países que está casi toda la población vacunada, el cáncer está de plano derechamente a desaparecer. Entonces, la verdad es que la tecnología y la ciencia ha ido avanzando de forma muy importante. ¿Qué nos falta? Porque claro, hay un tema ahí también que lo dicen las estadísticas en los países con menor grado de desarrollo, justamente por ahí hay mayor incidencia de este tipo de cáncer. ¿Qué falta acá también en la región, en el país, para lograr avanzar en aquello? Yo creo que falta mucho en educación, porque la clave y lo importante es poder acceder, que las mujeres se hagan el Papa Nicolau, que se tomen el test de VPH. El Papa Nicolau está disponible en todos los consultorios, en todos los lugares de Chile. Y la verdad es que para que esto tenga un impacto, el 80% de las mujeres de la población tienen que hacerse este Papa Nicolau. Pero nosotros a través de los años no hemos podido subir el 65%. Por lo tanto, realmente estamos lejos de que esto tenga un impacto real. Por lo tanto, que las pacientes se eduquen, que las pacientes se informen, hacer una mayor difusión, porque de todos los programas que se han implementado, ninguno ha podido ser un quiebre importante en esto. Y ahí, en este tema, en la realidad, ya pasando al tema de las mujeres en específico, centrándonos en lo que ha sido, por ejemplo, acá tenemos un tema con el mundo rural, tenemos un tema con el tema de las islas, tenemos aquí mismo tenemos la isla Santa María, tenemos la isla Mocha. Mira, sabes que en los lugares rurales no hay tantos problemas porque se implementan algunas medidas, como por ejemplo se implementan camionetas y es como la toma móvil de Papa Nicolau. Entonces los consultorios van con sus matronas, con sus instrumental y todo, y se mueven hacia las zonas rurales y toman los Papa Nicolau directamente en las zonas donde viven las pacientes. Muchas veces no se ve tanta diferencia entre la zona rural con la zona urbana. Sin embargo, nosotros nos juega mucho en contra que nuestra región o nuestra zona tiene alta tasa de infecciones de transmisión sexual, alta tasa de VIH. Por lo tanto, eso hace que sea las pacientes más subsidiarias a hacer cáncer cervicuterino. Y ahí, en ese trabajo que se hace como red asistencial en general, ¿cómo está también ahí, cómo está la vinculación quizás con otros hospitales, con otros recintos que obviamente presten atención o primero auxilio o que vengan derivados, etcétera? Mira, el cáncer cervicuterino es una patología que está con lineamientos ministeriales. Está todo muy bien normado, tenemos una guía clínica que es para todo Chile, por supuesto, la misma, y funcionamos todos en una red. Ya la red de atención primaria, después vienen los hospitales de mediana complejidad y los hospitales de alta complejidad como somos nosotros.
La verdad es que nosotros acá en la región siempre estamos en contacto con Santiago, con otras regiones para ponernos al día y para estar más a caballo con toda la información, pero la verdad es que funciona bastante bien. El problema muchas veces es la oportunidad de que las pacientes puedan acceder a hacerse el Papa Nicolau, o que las pacientes, como yo te digo, estén bien educadas y sepan la importancia y el impacto que esto tiene. Y ahí la importancia también de este día de concientización, porque hay harto que prestar atención, obviamente, en este tema que aún está vigente en nuestro país y que se puede lograr erradicar, Sí, que eso claro. también es un trabajo hacia el futuro. Pero Exacto. para que las mujeres que nos están viendo a esta hora puedan comprender también algunos detalles, en qué prestar atención en caso de sentir alguna molestia, cuáles son los detalles, cuáles son también algunos de los síntomas. Mira, eso es súper importante, una pregunta súper buena, porque la idea de nosotros, la idea de hacer este screening con el Papa Nicolau y con el test de VPH, en el fondo es llegar a antes que las pacientes presenten algún síntoma, ¿ya? Ese es lo que apunta. En el fondo apunta a hacer diagnóstico de las lesiones precancerosas, ¿ya? No en el fondo de tratar el cáncer, sino que de llegar en ese momento del diagnóstico. Entonces, cuando las pacientes a veces el PAP sale alterado, llegan muy acongojadas con nosotros, muy angustiadas, entonces en el fondo nosotros le decimos que esa es la idea, de pues quizás en ese minuto la enfermedad y no cuando esto es un cáncer. Porque cuando el PAP sale alterado o el test de VPH sale alterado, tenemos la posibilidad de hacer tratamientos que son muy poco invasivos, tratamientos que tienen muy poco impacto en su futuro reproductivo y tratamientos que son absolutamente efectivos, ¿ya? Entonces, en el fondo, cuando tenemos síntomas, a veces estamos un poco tarde en el diagnóstico. La idea es que las pacientes no tengan ningún síntoma y que nosotros lo pesquisemos solamente a través de estos exámenes que son en el fondo preventivos y de screening. ¿Y qué tan importante es el tema de la vacunación en edades más tempranas, lo que ocurre en el colegio, y ahí cómo también es el trabajo que se realiza por parte de la red asistencial? Llevémoslo a un plano nacional, porque se repite, los protocolos Claro. son los mismos, entonces, Sí. ¿cómo es ahí el tema? Mira, la vacunación partió en Chile en el año 2014, aproximadamente. Primero comenzaron a vacunar a las niñas a tercer y cuarto básico, y ya el 2018-2019 comenzaron a vacunar a los niños. Entonces, desde ese minuto, toda la población hacia adelante comenzó a estar vacunada. Ya nosotros actualmente estamos usando la vacuna que es Gardasil 9, que es la vacuna que le colocamos a la gente que no está en ese programa de vacunación. El programa de vacunación es solo necesario colocar 2 dosis, porque en el fondo la respuesta inmune de los niños es tan importante, es tan buena, que con eso quedan cubiertos para todo el resto de la vida. No hay que colocar vacuna de refuerzo ni nada. Pero en las personas como tú o como yo, que somos adultos, hay que colocar 3 dosis con esta vacuna que es muy altamente efectiva. La verdad es que los efectos adversos son mínimos. En general se describe enrojecimiento del sitio de punción y nada más. Y la verdad es que la respuesta y los efectos de esta vacuna son muy importantes y son absolutamente beneficiosos para los pacientes. Bueno, hay un tema ahí en particular que se agarró principalmente hablando de forma masiva con respecto a lo que ocurrió con el virus del COVID-19. El tema de las vacunas específicamente. Ahí hubo una división, hubo un tema en general que salpicó a otros temas. Hablamos de, por ejemplo, las vacunas infantiles. Sí. ¿Cómo se ha visto ese proceso post-pandemia también? La verdad es que en general la gente está bastante concientizada. Felizmente en nuestro país estos movimientos como antivacunas y a todo lo que como apunta esto no está muy masivo, contrario a lo que ocurre en algunos países desarrollados. En Europa hay algunos movimientos súper fuertes, se han visto brotes de sarampión. Bueno, en nuestro país no. Nuestro país es bastante ordenado en ese sentido, es bastante disciplinado en el tema de las vacunas, y la verdad es que la gran mayoría de los niños se vacunan. Ya muy pocos niños, muy pocos padres en el fondo deciden no vacunar a estos niños. Y la verdad es que cuando nosotros les proponemos a nuestras pacientes vacunarse, porque en el fondo esto tiene un costo que no es tan bajo, un costo que es bastante elevado para muchas mujeres, la verdad es que las pacientes siempre se ven como bien abiertas y hacer este esfuerzo para poder vacunarse y estar libres de esta enfermedad. Pasemos de vuelta un poquito más a lo específico, al área de la academia, vinculada obviamente acá una a la docencia y otro lado también el tema del ejercer como profesional en el hospital. Pero ¿cómo también ha cambiado la perspectiva de ver el cuerpo femenino, los problemas femeninos, obviamente con lo que ha ido avanzando también positivamente en esta visualización de la mujer en estos últimos años? Mira, ¿sabes qué? La verdad es que nosotros hemos visto igual hartos cambios. Felizmente, no sé si se darán dado cuenta, pero entran muchas más mujeres a medicina y hay muchas más mujeres siendo ginecólogas.
Hace unos años atrás habían muy pocas ginecólogas, ahora hay muchas más ginecólogas y la verdad es que ginecólogas, oncólogas en esta región somos solo 2. Yo en el hospital regional y la doctora Ortiz en el hospital Higuera, y la verdad es que las pacientes lo agradecen. Nosotras, la verdad es que podemos tener una visión distinta, como tú lo mencionas. Mis colegas hombres son súper buenos, son súper empáticos, pero la verdad es que ser mujer te da una visión distinta al futuro reproductivo. Nosotros le damos un valor bastante más importante, el impacto que puede tener un cáncer en que una mujer pueda ser madre o no, si así lo quiere, por supuesto, y la empatía en el fondo de relacionarse de una mujer con otra. Claro, eso pasa en todo ámbito. El tema del criterio también del profesional en aquel momento, es decir, es distinto de acuerdo a cada uno. Por ejemplo, vamos a hacer un símil en alguna otra, con alguna otra área. Una persona que trabaje mucho con una mano, por ejemplo, con una mano específico, que sea su trabajo quizás de acuerdo a aquello, obviamente va a valorar mucho más su mano que una persona que quizás no tenga, no le requiera eso. Entonces, ahí es donde quizás no se le logra empatizar o se le logra alcanzar el sentir de lo que para esa persona significaría. En cambio, ahí justamente hacemos el símil, el tema de la maternidad para la mujer, lo que significa obviamente el aparato ahí reproductor en su totalidad, cómo también ha ido evolucionando esto, porque una cosa es cómo funciona la emocionalidad, cómo funciona la cabeza, obviamente ahí también el tema de la química del cuerpo, y por otro lado va el tema de el diagnóstico, el tratamiento. Eso es un tema físico, más biológico, y el otro es un tema obviamente relacionado incluso con el sentir de las personas. Cómo también ha ido cambiando en el tema del cáncer en general, pero enfoquémoslo en esto. Sí, mira, es algo muy importante. Nosotros cuando vemos trabajos, revisiones que se hacen a nivel internacional, que son por las guías que nosotros nos regimos, tú te das cuenta que hay varios parámetros que se miden: sobrevida de la paciente, sobrevida global, pero hay un parámetro muy importante que es calidad de vida. Y en el fondo no solo curar a esa paciente de este cáncer, sino que cuando la paciente se cure no sea un costo tan alto que su calidad de vida sea mala. Lo que nosotros estamos apuntando día a día es que además de que las pacientes sobrevivan a su cáncer, la calidad de vida sea buena. Tengan buena calidad de vida hormonal, buena calidad de vida en su sistema reproductivo, que no se vea afectado el sistema defecatorio, urinario, que son cosas que están muy cerca, muy conjuntas del área en que nosotros trabajamos y que se ven afectados muchas veces por los tratamientos que nosotros hacemos. Entonces, la calidad de vida para nosotros es muy importante. También lo emocional, la rehabilitación de las pacientes. Cada vez estamos haciendo más kinesioterapia de piso pélvico para que post tratamiento, ya sea de cirugía o tratamiento con radioterapia, que nosotros usamos mucho, las pacientes puedan tener una buena calidad de vida posterior. Claro, ahí hay un tema también importante, porque en el tema del cáncer uterino y también de lo que ha sido el cáncer de mama, lo mencionamos también en esta conversación, la prevención durante los controles periódicos es fundamental para avanzar y así no generar problemas mayores. La detección en cáncer en general, también la detección temprana es fundamental para tener una mejor esperanza hacia el futuro. Y en tema también investigativo, volvamos un poquito a aquello, volvamos al tema ya netamente del área investigativa. Específicamente en el cáncer cérvico-uterino, cada uno tiene sus propias características, cada uno tiene sus propias formas de cómo se va desarrollando, pero cómo también ha ido la tecnología, la ciencia, el paso de los años, el conocimiento, apoyando para que, por ejemplo, hoy en día tengamos una vacuna, cosa que con otros cánceres no existe. No existe. Mira, quiero agarrar un poco de lo que tú mencionas, que es súper importante lo que tú dices. El cáncer de mama y el cáncer cervicuterino son cánceres que son prevenibles. Hay cánceres que no podemos hacer nada, que por mucho que nosotros nos hagamos un chequeo todos los años de exámenes de imagen, exámenes de sangre, hay cánceres que no se pueden prevenir, que se presentan y por mucho que uno sea riguroso no se pueden prevenir. Pero el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino sí se pueden prevenir o se pueden pesquisar en etapas muy tempranas en que la curación va a ser total y la paciente va a vivir el resto de su vida. Por lo tanto, es súper importante que las mujeres sepan esto y por eso es tan importante que uno es tan insistente con los exámenes preventivos.
Y la tecnología sí que nos ha ayudado absolutamente mucho. O sea, la vacuna es un cambio radical en el cáncer cervicuterino. Francamente, hay un antes y un después desde la aparición de la vacuna. Y las empresas farmacológicas se han preocupado de que esta vacuna ya vaya mejorando. Empezamos con una vacuna que cubría 2 cepas, porque el virus papiloma humano son como 100 cepas, que se distribuyen alrededor del mundo por geografía, siendo las más importantes el 16 y el 18, que son las que están más asociadas al cáncer. Entonces, han ido evolucionando las vacunas y ahora tenemos la Gardasil 9, que es esta que cubre 9 cepas. Entonces, están mucho más cubiertas las pacientes, tienen algún efecto cruzado, por lo tanto, las posibilidades de que el cáncer vuelva o de que el cáncer aparezca con la vacuna son muy bajas. Y lo otro es que hemos ido mejorando las técnicas de tratamiento. Ya hemos ido haciendo cirugías cada vez más acotadas, menos invasivas, mucha cirugía mínimamente invasiva, en que el tratamiento del cáncer no vaya a dejar secuelas en las pacientes. La radioterapia, que es una herramienta que nosotros usamos mucho en este cáncer, ha ido cambiando las máquinas y el tipo de radiación no es la misma que hace 100 años atrás, han ido buscando otro tipo de técnica, por lo tanto ha ido cambiando en pos de que las pacientes se curen, pero además tengan esta buena calidad de vida que esperamos que tengan. ¿Y qué rol juega la genética, las hormonas también en este? Porque estamos hablando del aparato reproductor, sí. Entonces también ahí hay un tema específico con las hormonas asociadas a aquello. Sí, la verdad es que la genética juega muy poco rol. La verdad es que estos cánceres no son hereditarios, así que la genética no juega ningún rol. Y las hormonas poco, solo en un tipo de cáncer, que es el menos frecuente, en el cáncer de cuello, juegan un poco de rol las hormonas. Pero lo fundamental es el virus y los otros factores que están asociados a que este virus actúe. Claro, a veces aparecen quistes en estas zonas, aparecen que no son asociados al cáncer, pero también causan alerta. La verdad es que no, como yo te decía, los cánceres, los quistes son lesiones benignas, así que si aparecen, la verdad es que nosotros estamos más tranquilos, pero la verdad es que la patología maligna es derechamente tumoral. Cuando nosotros ya vamos a ver y hacemos un diagnóstico, es una cosa que sangra, es una cosa que da un flujo oscuro y a veces un flujo de mal olor. Eso es lo que a nosotros ya nos da como una orientación bastante clara que esto es canceroso y que no es algo benigno. Y en relación a la rutina de las personas, ¿hay cosas actividades que realizan que pueden aumentar el riesgo de padecer este tipo de cáncer? Bueno, sí, hay algunos factores de riesgo. Por ejemplo, el consumo tabáquico. Está muy asociado a los cánceres y está asociado a este cáncer también. El consumo de tabaco, el tener otras infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, el tener muchas parejas sexuales sin la protección adecuada, o que tu única pareja sexual tenga otras muchas parejas o haya tenido muchas otras parejas, el inicio de actividad sexual en forma precoz, algunas enfermedades de inmunodepresión, como por ejemplo el VIH, o pacientes que tienen patologías en que tienen que usar inmunosupresores. Todas esas cosas favorecen a que en el fondo el VPH, que es el virus papiloma, actúe y se desarrolle en forma más rápida o más fácil un cáncer de cuello. Y ahí complementando también un poco, porque claro, con el paso de los años al ser humano cada vez le van apareciendo mayor cantidad de problemas asociados obviamente al funcionamiento del cuerpo, que tenemos una fecha de expiración, lamentablemente. Pero ¿cómo también lograr esta prevención contemplando las patologías que existen? ¿En qué patologías, por ejemplo, por lo general se presentan al momento de tener cáncer o haber tenido cáncer? ¿A qué otros problemas se exponen las mujeres? Y que también hay que tener ahí, poner ojito, poner alerta, poner precaución. Mira, yo creo que las pacientes que tienen patologías crónicas tienen que tratar de estar lo más compensadas posible. Por ejemplo, las pacientes con diabetes, que su diabetes está descompensada, son más propensas a hacer este tipo de alteraciones. Pacientes con enfermedades autoinmunes que no están compensadas o que sus tratamientos tienen que ser muy severos porque no se han cuidado bien, también. Pacientes que tienen VIH y que no siguen su tratamiento porque si están compensadas no daría ningún problema. Ese tipo de pacientes son las que tienen que preocuparse en el fondo de estar mejor que el resto de las pacientes que no tienen ninguna patología asociada. ¿Y aquí cómo está la vinculación con los otros países también, en torno al desarrollo, a la investigación, en torno a la ciencia, en torno a la creación también de conocimiento en base a las realidades? Porque claro, sí, la realidad de Chile, lo señaló también, hay diferentes cepas según cada territorio, entonces sí, también ahí hay
hay un tema que cambia y que es importante a la hora de analizar los casos. Mira, felizmente el manejo del cáncer cervicuterino en Chile es el mismo que en los países desarrollados. O sea, si tú vas a Estados Unidos, tienes un NIE, que es una lesión precancerosa, te van a hacer exactamente lo mismo que hacemos nosotros acá. Nosotros en Chile nos regimos por las guías internacionales, nos regimos por la guía de la FIGO, nos regimos por todas las guías internacionales y hacemos lo mismo. Y además nosotros nos preocupamos de estar constantemente actualizándonos en general para hacer las cosas como se tienen que hacer. Ahora, en un par de meses más, en la Universidad de Concepción, la Facultad de Medicina, está organizando un congreso internacional de cáncer ginecológico y vienen expositores extranjeros a presentar acá. Entonces, un evento súper importante porque en el fondo Concepción va a ser el eje, que en general es Santiago, esta vez va a ser el eje de la información. Y nuestros colegas de todo Chile van a venir acá a informarse y en el fondo a aprender un poco más. Era una buena instancia ahí de intercambio. Absolutamente. Y ya pasando un poquito más personal también, ¿por qué esta decisión de estudiar medicina y después esta especialización ya con el paso del tiempo? Mira, estudiar medicina yo creo que siempre fue como un ruido de querer ayudar a la gente. Siempre me gustó un poco como la labor social, como hacer otras cosas y todo, y el querer ayudar a la gente. Cuando entré a estudiar medicina no tenía idea que iba a ser ginecóloga y menos gineconcóloga. Entonces, en realidad, me gustaba mucho esto de ayudar a la gente. Cuando ya salí de medicina, la verdad es que ginecología me gustaba porque es una especialidad que tiene un muy amplio espectro. Tú te puedes dedicar a la parte obstétrica, que es la parte de las embarazadas, o la parte ginecológica, que es la enfermedad de las mujeres. Pero además, dentro de eso, te puedes dedicar a hacer solo ecografía, te puedes dedicar a hacer endocrinología ginecológica o infanto-juvenil, te puedes dedicar a la medicina reproductiva. Entonces, el abanico es súper amplio. Y la verdad es que cuando yo salí de esta universidad, porque yo estudié el pregrado acá en la Universidad de Concepción y la beca también de ginecología la hice acá, cuando yo salí me fui a trabajar al hospital de Curanilahue, que era mi lugar de devolución de esta beca, pero al poco tiempo mi jefe, los que me formaron, mis profesores, me llamaron y me dijeron si yo me quería unir a este equipo haciendo toda la patología preinvasora, preoncológica. Y bueno, para mí fue un honor y fue impresionante que me invitaran, así que yo vine a trabajar con ellos y ahí me empecé a encantar con la oncología, con la ginecología oncológica. Y la verdad es que no me arrepiento en ningún minuto, es algo doloroso a veces, pero es un área muy bonita y es un área que en realidad si tú haces las cosas bien, las pacientes andan bien, están contentas y están agradecidas. Ese es un tema con el cual viven ustedes en su profesión cada día. Tienen que lidiar con la frustración porque es bastante grande en ocasiones, pero también hay un lado positivo, que se puede mejorar hacia el futuro. Hay más personas que siempre necesitan ayuda y que ahí también hay que estar para apoyar. Sí, absolutamente. ¿Y cómo ha sido este camino en la medicina, ya con experiencia, quizás pudiendo transmitir a otras personas a través de la docencia también? Sabes que ha sido un camino difícil, pero un camino bonito. Es un camino difícil porque estudiar medicina es un poco distinto a estudiar otra carrera porque es algo que te exige estar constantemente. No tenemos como la semana de certámenes, sino que hay que estar constantemente dando interrogaciones, presentaciones. Entonces es un poco limitante en poder hacer otras cosas cuando tú eres adolescente, cuando tú eres joven y quieres hacer otras cosas. Después sales de medicina y tienes varias opciones, ir a trabajar o seguir estudiando, y la verdad es que súper chico, 20 y tantos años, tienes que decidir qué vas a hacer nuevamente, si vas a seguir estudiando al tiro, si te vas a especializar. Entonces, bueno, yo siempre le digo a mis alumnos de pregrado y de posgrado que vean bien qué van a hacer, porque en el fondo es una decisión que te va a permitir marcar el resto de tu vida y decir qué hacer. Yo siempre les recomiendo que hagan general de zona, que conozcan un poco más, que vivan la realidad de lo que es la salud en Chile y la medicina y cómo se hacen las cosas en Chile, porque estando en el hospital regional, que tenemos muchos recursos, todos los especialistas, subespecialistas, es una cosa que es bastante protegida, pero cuando uno se va a un lugar lejano en que tiene el fonendo, las manos y tratar de acordarse de lo que aprendió es un poco difícil y estresante en algunos momentos. Pero es una carrera súper bonita. Yo terminé, mi formación en Santiago, porque allá está donde uno hace las subespecialidades, en el Instituto Nacional del Cáncer, y
a pesar de que al comienzo era un poco amenazante, este Instituto Nacional del Cáncer es un lugar hermoso, en que ellos se preocupan de atender a todos los pacientes con cáncer, de atender con atención psicológica a las pacientes, tienen una unidad que es para eso, tienen una unidad de rehabilitación y además tienen adosado un voluntariado que ayuda a las pacientes que son de lejos y que se van a atender allá. Entonces han sido momentos súper reconfortantes, sobre todo porque en todos los lugares me ha tocado conocer como calidad humana que ha sido súper buena. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias también por compartir un poco de tu historia, el trabajo que se realiza y obviamente el apoyo que se le da a estas personas que se les busca apoyar en toda índole, se les busca trabajar con ellos, con ellas, pero también ayudar a resolver estos problemas asociados obviamente al cáncer, pero también a su emocionalidad, y ahí también hay otra perspectiva importante, que se sientan bien, y eso es también fundamental a la hora del futuro. También el mensaje de prevención antes de despedirnos, por favor, ahí lo estuvimos hablando brevemente, pero para que la gente también le quede claro el mensaje preventivo. Sí, bueno, las invito a no tener miedo, a hacerse el Papa Nicolau, a hacerse el test de VPH, si bien es algo que no es cómodo, es algo incómodo, algo que en realidad a ninguna mujer no nos causa alegría hacerlo, pero la verdad es que ese disconfort se va a ver reflejado en una prevención de algo que tiene tratamiento, de algo que puede ser curado y evitar una pérdida de forma mayor. Bueno, muchísimas gracias por estar junto a nosotros en esta jornada de hoy. Loreto Aburto Neira, ginecóloga oncóloga del Hospital General Guillermo Grant Benavente y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Ahí estaba entonces, le recordamos que puede encontrar todo nuestro contenido, esta y todas nuestras entrevistas a través de nuestras multiplataformas. Que tenga una muy buena noche. Estamos listos.